cuando yo terminé la primaria yo quería estudiar secundaria, pues mis amigas iban a la secundaria, en la familia no se acostumbraba que estudiaran después de la primaria. Regresando de la escuela, y ya con el certificado de primaria, le dije a mi papá, yo quiero ir a la secundaria, y estaba mi abuelo, y le dijo, bueno, tu hija ya terminó la primaria, ya hay que incorporarla al negocio familiar. Y le dijo mi papá, no, en mi familia mis hijos van a estudiar los que quieran estudiar. Si las mujeres quieren estudiar, las mujeres van a estudiar. Nunca limitó el hecho de que sea hombre o mujer, sino para él siempre fue una apertura. Y podemos decir que fue igualdad, pero sí es cierto que él, lo que yo sentí de él es que veía que las mujeres estábamos en desventaja y nos apoyaba un poco más. Un día me habla mi mamá temprano y me dice, ¿sabes qué, Magda? Tu papá no vino a dormir. Y me preocupa mucho. Me dice, tengo temor de que le haya pasado algo. Entonces vine enseguida a la casa y empezamos a buscar, hablamos a la iglesia, a qué hora se quitó, y siguiéndole el rastro, pues investigando en todos lados, pues investigamos en la Procuraduría y nos dijeron pues que ahí lo tenían detenido, ¿no? Esa tarde de diciembre de 1997, como a las 6 de la tarde, muy tranquila, estaba yo en el trabajo, ya a punto de quitarme, cuando me llama mi hermana y me comenta que ahí estaba mi sobrina en su casa con mi cuñada, que acababan de regresar del seguro. Habían llevado a mi sobrina porque se había quejado de dolores del estómago. Entonces la llevan y ya el doctor, después de revisarla, pues le dice que está embarazada. Entonces llamaron a mi sobrina y le dijeron que diga quién era el papá. Entonces ahí mi sobrina dice que era mi papá. Le dije, no puede ser, mi papá no. Era sacristán de la iglesia, daba temas de preparación para el matrimonio, temas para bautizo, o sea, estaba muy metido en esas partes y pues nunca se le había visto nada, un comportamiento muy respetuoso con toda la gente y nosotros estábamos convencidos de eso, teníamos la convicción. Entonces nosotros dijimos, no, no puede ser, no, y no te creo. O sea, no le creímos a la niña, era una niña. Y mi cuñada dijo, pues yo lo siento mucho, pero yo voy a demandar. Dijo, porque mi hija no se queda así. No, le dijimos, vamos a platicarlo, vamos a verlo. Nosotros entre que platicábamos y veíamos qué hacíamos, no se lo contamos en ese momento a mi mamá, pero me extrañó que mi mamá sí no se fue a la defensa radical de mi papá, sino dijo, bueno, hay que ver, hay que preguntarle más. Y le dije, hay que preguntarle. Esto es lo que ellas nos dijeron. Y me dijo, no, vamos a ver. Yo sí me sentí mal, vinieron muchos pensamientos feos. A mí sí me gustaría buscarla, abrazarla, decirle que en su momento no se hizo, porque se alejaron y no quisimos estropear un proceso. No quisimos, o al menos yo se me hizo cómodo decir, bueno, pues están en un proceso, mi papá está ahí encerrado y demás, y no vamos a estropear esto. Se me hizo cómodo, pero sí fue muy lamentable para mi sobrina. Yo pienso que se sintió que no la apoyamos. Yo tenía
como directora del DIF una situación muy parecida de un señor que había violado a su nieta. Y yo había sido muy dura, porque no me gusta esa situación, yo había sido muy dura con ese señor y yo quería que se quedara en la cárcel incluso. Y era muy dura y estaban en eso y mi voz pesaba además por ser directora del DIF, pero además tenía yo la situación de mi papá. Vine a ver a mi mamá, le dije, ¿qué pasó? Pues se fue tu papá anoche, como siempre, la iglesia se cierra a las 9, yo me acosté y despierto y no está. Y hablé a la fiscalía y me dijeron, sí, aquí está detenido. Nosotros defendiendo a mi papá muy fuerte, convencidos de que él no podía haber sido. Confieso que yo no lo creía, o sea, no lo creía capaz de hacer eso. Y más que nada nos pusimos, mis hermanos y yo, a pensar quién podría haber sido. La niña la dejan sola con un tío que tiene en un poblado de Campeche. Podrá haber sido allá el tío, podrá haber sido el vecino, un vecino llegaba mucho a su casa. Nosotros siempre, o tal vez tratando de justificar y no creyendo lo de papá, pero viene el juicio muy largo, de varios años, y ellas ponían sus pruebas, que no eran muy fuertes sus pruebas, y nosotros poníamos, pero sí habían cosas en las pruebas, aunque no eran fuertes para las autoridades, sí empezaron en nosotros, al menos en mí, a tener ya mis dudas. Porque, por ejemplo, cuando ella dice, es que fue un 1 de noviembre en Campeche se celebra el Día de Muertos. Y dice, en tu casa solo estaba tu papá, dice mi cuñada. Y mi hija dice que ella fue y nada más estaba tu papá y que ahí fue. Y que fue a la 1 del día. Y sí es cierto, nosotros nos fuimos a casa de mi hermana a comer, a hacer los rezos, ritual de pibipollos que se hace en Campeche. Y ahí estábamos toda la familia y papá no llegaba. Dieron las 4 de la tarde y papá no llegaba. ¿Y qué le pasa a tu papá que no llega? No llegaba. Tengo una noticia. ¿Qué pasó, Lady? Detuvieron a papá. ¿Por qué? Porque hay un problema, me dice. Fíjate que lo acusan de violación, me dice. Nunca le pregunté hasta ahorita, me voy a morir, no se lo voy a preguntar, porque no quiero que se sincere y que me diga la verdad, si fue o no fue verdad. Nunca le he preguntado si lo hizo o no lo hizo. Eso que quede en él o no quede en él. He escuchado versiones. Mamá me dijo una de ellas, que yo no digo creerle o no creerle, pero yo, hasta que yo no constate, no vea una cosa, te digo sí o no. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Si a mí me dices, si tú me dices, o me preguntas, si tú me preguntaras, ¿cree usted en el diablo, por ejemplo? Yo te voy a decir, dicen que existe. Si a mí ya se me hubiera presentado, yo ya tuviera conocimiento cómo es, o haberlo visto físicamente, te digo, sí existe. Pero mientras tanto tú me preguntas, te voy a contestar esto. Dicen que existe y unos dicen que no. Yo no sé. Y pues no nos llamó la atención, ni le preguntamos incluso por qué se atrasó. Y a mi mamá, ya llegaste, ven a comer. Y luego se dan otras situaciones en las que empezamos a dudar, hasta que llega ya la evidencia final que había pedido mi cuñada, la prueba del ADN. Recuerdo que estaba yo acostada ese día con mi hijo pequeño, que lo tenía yo, muy pequeño, en una hamaca, cuando me habla el abogado y me dice que tenía los resultados de la prueba y que yo fuera a verlo a su despacho, porque después íbamos a irle a dar el resultado a mi papá. Desde ese momento yo pensé que la prueba era positiva, porque si hubiera sido negativa, yo pensaba que me lo podía haber dicho por teléfono, pero me estaba pidiendo que lo fuera a ver. Entonces lo fuimos a ver y me dijo, sí, aquí está la prueba, es positiva, vamos a ver a tu papá. Llegamos al Cerezo, llamaron a mi papá y le dije a mi papá que tenía el resultado de la prueba del ADN. Me extrañó, o sea, todavía me causa extrañeza, no lo he platicado con él,
porque él esperaba un resultado negativo. Él pensaba que, que no pudiera ser, que no pudiera salir positivo. Y le dije, es positivo el resultado, y aquí está el abogado, a ver que él le va a decir que sigue, pero ¿por qué me lo negó, papá? Entonces recuerdo que él se colgó de los barrotes y me dijo, es que no fui yo, fue el diablo lo hizo, el diablo se metió en mí y fue el diablo, pero así colgado y con angustia. La única vez que he visto con angustia a mi papá, la única vez, nunca lo vi ni antes ni lo he visto después con esa angustia en su rostro muy, muy, muy fuerte. Mira, cómo yo veo el pasado. El pasado es experiencia. Todo mi pasado es experiencia. Pero esa experiencia hay cosas dolorosas, que yo no me puedo quedar con esas cosas dolorosas en mi vida. Y en ese sentido te puedo decir que el pasado, ¿cómo te diré? No lo recuerdo para mal, sin embargo me da experiencia, ¿no? Y yo acojo lo bonito de la vida y lo acojo. Claro, el pasado no lo tengo en mi cerebro, ahí mi pasado no lo tengo. Me dio experiencias, agarré mi experiencia y y tampoco te puedo decir que en un momento no lo pueda yo recordar. A mí me enseñó el camino de la fe, porque mamá por un lado tenía su fe católica, pero de raíz de familia. Entonces, papá me crea a mí una fe, pero una fe estudiada. Ya había yo terminado mi periodo en el DIF, recuerdo, y seguí el juicio con mi papá cuando mi mamá me llama y me comenta. Yo creo que porque ella ya se sentía muy enferma, muy cerca de la muerte, pero me dijo, quiero hablar contigo, tengo un dinero y quiero que contrates a otro abogado para ayudar a tu papá. Incluso no me dijo para hacer algo, quiero ver si puedo ayudar a tu papá y tengo un dinero y quiero que lo veas tú. Y le dije, mamá, no, déjalo así, lo estamos viendo. No, es que quiero que se ponga este dinero que tengo, ya lo junté, ya habían pasado unos 4 años más o menos. Y me dijo, y quiero aplicarlo en eso, para ayudar a tu papá. Y le dije, no, mamá, déjalo así. Yo estamos llevando el juicio, paralelamente estoy viendo el otro. No está fácil. Sí está, va a ser. Es que yo quiero, me insistió en 3 ocasiones que yo le dije, mira, mamá, sabiendo yo también que a ella le gustaba que le digan la verdad, le dije, mira, mamá, se hizo la prueba del ADN y salió positivo. O sea, mi papá sí es culpable. Recuerdo que eso sí se lo dije yo y me dijo, fue curioso porque me dijo, siempre me lo imaginé. Pues la infancia con mi papá recuerdo que le tengo cariño, que en ese momento y cuando en mi infancia había un cariño, pero que yo en todo momento me sentí con cierta distancia con él. No me sentía tan cercana, quizás porque él trabajaba, y mi referencia y el amor más grande pues fue, y la cercanía también, pues fue más con mamá. Pero de todas maneras siempre con ellos yo sé pues el cariño que le tiene un hijo a sus padres, pero la cercanía yo la viví más con mi mamá. Para mí fue una experiencia dolorosa porque a distancia pues escuchaba el dolor, escuchaba por llamadas telefónicas sobre todo, pues que estaban viviendo una experiencia muy difícil en relación con papá por lo que él había hecho. Entonces para mí fue el poder aceptar, de alguna manera recibir y no juzgar.
Mi mamá muere el 4 de mayo, pero murió en la madrugada. Y entonces yo me fui temprano a las 7 de la mañana. Tan pronto la pasaron al velatorio. Me fui al Cerezo a pedirle al director del Cerezo que dejara salir a mi papá. El director me conocía, lo dejó salir, custodiado obviamente. Y pues tuvo la oportunidad, ya no recuerdo si lo alcanzó en el velorio, pero sí en la misa, estuvo en la misa y estuvo en el entierro. Porque enterrando a mi mamá, recuerdo que a mi mamá la enterramos ese mismo 4 de mayo, no esperamos mucho tiempo, que fue domingo, lunes por la noche. Me senté allá mismo en su casa, agarré mi computadora que tenía allá y me puse a hacer el escrito con todo lo que el abogado ya me había mandado. Entonces le hice un escrito al gobernador diciéndole que por favor atendiera el caso, que había pasado mucho tiempo, sí ya tenía como 8 meses que el abogado había presentado todos los recursos para que él saliera. No le llegó pronto al gobernador, creo, pero la cosa es que recuerdo que un día me hablaron de las oficinas que coordinan todos los cerezos. Entonces mi papá hizo 5 años y meses y no alcanzó a mi mamá viva. O sea, cuando él salió tenía a mi mamá 15 días de haber muerto. Puedo decir que la relación es buena, porque no se puede decir que sea mala, pero cuando estamos los dos solos es incluso hasta como si no estuviéramos. O sea, yo quisiera tener una relación de alegría como cuando tuve de niña. Para mí mi papá fue mi ídolo de niña, entonces era mi héroe, ¿no? Entonces ya no. Entonces hemos optado a tener una relación sana de alejamiento, que vivamos juntos. Y he llegado a pensar que el día que él fallezca yo voy a llorar y me voy a arrepentir de no haber hecho un esfuerzo más. Y de repente quiero hacer el intento en ese esfuerzo y no siento que no puedo. No he podido lograr que el día que, por ejemplo, que ya me toca, que yo esté feliz, ya va a venir mi papá, qué bueno que ya me toca otra vez y voy a estar con él y voy a salir como era antes. Y siento que no es la parte de familiar que se vivió con mi sobrina. Creo que he superado la parte de lo que él hizo, a base de trabajo, a base de terapia psicológica, terapias incluso espirituales, y llego a la conclusión que mi papá, a pesar de que siempre fue religioso, a pesar de que siempre estuvo en la iglesia, a pesar de que siempre iba, siento actualmente muy marcado un fanatismo hacia él, un criticar y sancionar con las gentes lo que él piensa que es lo bueno. Y ahí chocamos, cuando nos ponemos a platicar y no coincidimos, él se molesta. Hay quien me han dicho que él trata de lavar esa culpa metiéndose mucho a la iglesia. No lo sé. Y es algo que no quiero platicar con él, porque con mi papá invariablemente, al menos yo, no sé mis hermanos, pero invariablemente yo caigo con él en el tema de la religión. A mí mi papá no me puede platicar otra cosa más que de religión. Y mejor por salud mental no platicamos de eso. Y al no platicar de eso, que es el único tema que podemos tratar con él, entonces pues ya no platico otras cosas.